Queridos televidentes de Suyapa TV, gracias por estar con nosotros, gracias por recibirnos en sus hogares, gracias por estar con la hora de la familia. Estamos aquí con doña Ana Lucía Acosta de Celaya, con Luchi, más que listos para hablar de esos temas que nos hacen pensar a todos. Nosotros también tenemos cada uno su propia familia y cuando preparamos estos programas, cuando los desarrollamos, también reflexionamos, ¿verdad?, sobre estos asuntos y procuramos que no sea pura teoría, ¿verdad, Luchi? No, aquí seguimos poniendo en práctica lo que leemos, lo que pues les traemos a los programas. A veces nos vamos como habituando, Roger, en errores, en manías, y entonces conviene a veces como volver a reflexionar, retomar temas, platicarlo con el cónyuge. Mira, aquí como que nos hace falta hacer la lucha. No es fácil cambiar, hacer cambios, pero es necesario, como a veces, ¿verdad?, retomar el rumbo, sobre todo en la forma en cómo tratamos a los hijos, cómo les corregimos y ya luego cuando están grandes, pues cómo les aconsejamos. Sí, porque claro, o sea, hay que ver que este programa, algunas veces tocamos temas que van dirigidos a, digamos, a familias o a matrimonios con hijos pequeños, otros más grandecitos, pero fíjense que en general las ideas que tocamos creo que nos sirven a todos, porque en algún momento pues somos padres, pero luego pasamos a ser abuelos, como el caso de Luchi y mío, y entonces de alguna manera ese conocimiento nos sirve. Y además que siempre hay, Luchi, otros matrimonios, otras familias que también tienen sus dudas, que tienen sus preguntas y que necesitan ayuda. Yo creo que esa es una de las cosas que es importante, estar como prestos a ayudar, ¿no le parece? Sin duda, yo creo que es a veces algo que nos da un poco como, pues tal vez por respeto, uno a veces no quiere aconsejar o se guarda la reflexión, pero yo creo que a todos nos viene bien, sobre todo cuando viene envuelto en cariño, cuando hay una verdadera preocupación, a todos nos viene bien un buen consejo a tiempo. Así que pues buscar la manera de apoyar, puede ser un hijo, puede ser un vecino, un familiar, pero sí siempre, ¿verdad?, con un talante optimista y sobre todo eso, con el buen deseo de hacer el bien, de no quedarnos con aquello, porque tantas familias que les viene bien, ¿verdad?, un buen consejo a tiempo, creo yo. Sí, yo creo que sí. Y luego la otra cosa es que hay mucha gente, Luchi, que no tiene con quién hablar. Te vamos a encontrar cónyuges en conflicto, padres de familia que están pues enfrentando una situación complicada con un hijo, con una hija, incluso cuando ya están fuera de la casa, digamos, ¿verdad? Y entonces aquí procuramos ir como desde una óptica además cristiana, ir orientando a las personas. Y luego además ustedes también que están en casa y nos ven, sobre todo gente que yo sé que durante años ha seguido la hora de la familia, personas que, bueno, nosotros estamos aquí en este estudio de Suyapa TV, grabamos el programa, de alguna manera terminamos de grabar, nos despedimos y nos vamos. Pero seguimos llegando a muchos hogares, o sea, tanto cuando se estrena un programa como cuando se repite. Yo creo que es interesante, ¿verdad? No voy a detenerme mucho en el programa, pero con frecuencia sucede, me pasa por cosas de trabajo que tengo que ir en diferentes ciudades del país y me pasa, ¿verdad?, que alguien dice: usted es Roger Martínez es de la hora de la familia. Sí, yo soy. Es que yo leo ese programa, yo veo ese programa, perdón. Y le contaba antes de empezar el programa, le contaba a Luchi que hace un mes más o menos me tocó estar en Catacamas, justamente en una reunión con los profesores de la Universidad Nacional de Agricultura de esa ciudad. Y al final una señora se me acercó, justamente una profesora de la Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas, y me dijo: mire, yo veo la hora de la familia. Yo a usted ya lo conocía porque lo había visto en el programa y a usted seguramente le habrá pasado en más de una ocasión lo mismo, ¿no? Sí, lo que pasa es que recordar que los temas de familia son atemporales, Roger. Totalmente. O sea, no importa si es un programa de hace 4 años, sigue vigente, ¿verdad? Podemos adecuarlo a nuestra realidad, a nuestra familia, a nuestros hijos. Y así que esto, ¿verdad?, son temas que no pasan de moda, que al contrario sentimos todos, y creo que hablo, ¿verdad?, en nombre de, pues, por ejemplo, de los hondureños, que sentimos que necesitamos meterle más cabeza, porque cuando una familia tiene salud, ¿verdad?, la sociedad también es una sociedad sana, ¿verdad?, que en realidad podemos tener una convivencia pues más armónica, más llevadera, un país más justo en todo sentido. Claro que sí, porque no, o sea,
muchas veces San José María Escrivá Balaguer decía una frase muy bonita, decía, estas crisis mundiales son crisis de santos. Yo creo que uno puede decir, estas crisis nacionales son crisis de santos en el sentido que hace falta más personas que sean cristianas y vivan como cristianos. Y luego esos valores se van a difundir en toda la sociedad y se va a notar que efectivamente hay personas que tienen una manera cristiana de vivir. Pero bueno, vamos a hablar hoy de uno de los temas que es como uno de los temas capitales en la orientación familiar. Porque el concepto de libertad es un concepto con el que se ha jugado mucho. ¿No le parece a usted que el tema se utiliza la palabra libertad, el concepto libertad, de una manera equivocada o una manera poco precisa? Y estamos convencidísimos, además lo hemos estudiado, ¿no? Con doña Gracia, que hoy no nos puede acompañar, con Luchi, este servidor, como una de las funciones más importantes que tiene la familia, que tenemos los padres, es enseñarle a los hijos a ser libres. Pero evidentemente una libertad responsable, y por eso vamos a hablar hoy de la importancia que tiene fomentar la libertad responsable en los hijos, es decir, cómo debemos actuar los padres, qué debemos hacer los padres para que nuestros hijos aprendan a tener una libertad responsable. Porque dígame usted si no es esencial, porque al final, tarde o temprano los hijos se van y uno tiene que haber contribuido en su formación para que sepan ejercer adecuadamente su libertad como personas, como ciudadanos. Hay una frase que dice que los hijos tienen que aprender a vivir solos estando con nosotros. Es decir, claro, es ahí en casa, a medida que van creciendo, que les vamos nosotros enseñando, puliendo, preparando esas alas que ya luego ellos van a desplegar para poder vivir, ¿verdad?, sus vidas. Y entonces la libertad responsable a lo que nos referimos es ese viaje que van a realizar nuestros hijos para llegar a tener la autonomía, la independencia, pero sabiendo que a medida que van creando sus espacios, pues que habrán límites y que sus actos todos tienen efectos, Roger, consecuencia en ellos y en los demás. Es una libertad, ¿verdad?, que es asumida, no es un libertinaje, no es hago lo que quiero y cuando quiero, no, es saber que yo, ¿verdad?, voy a dejar a mis padres para forjar mi destino, ¿verdad?, para ir planeando mi futuro, logrando mis objetivos, pero con criterios, coherente con los valores que me han enseñado. Y creo que esto ha sido siempre, como decía Roger, fundamental. Pero creo que más hoy en día, donde tenemos un bombardeo, Roger, donde a la gente se le dice, tú sé feliz, tú haz tu vida y los demás, pues poco importa, sí, poco importa. Y si tienes que atropellar, ¿verdad?, por el camino a otros para lograr lo que tú quieres, pues no pasa nada. Y vamos como desvirtuando lo que es esa libertad responsable, ¿verdad? Y nosotros que somos católicos, además, una libertad cara a Dios, Roger. Claro, totalmente, ¿verdad?, totalmente. Viviendo sí, cada día, cada cosa que hacemos y aquello que dejamos de hacer, pues, ¿verdad?, siendo coherente con nuestros valores cristianos. Entonces, eso es lo que tenemos que preparar en los hijos. Y se dice muy bonito, pero ya luego en la práctica vamos a ver cómo es parte del día a día. En lo cotidiano vamos a ir dejando esa huella y moldeando a esos hijos, preparándolos, dándoles los recursos, las herramientas para que lo puedan lograr. Y además, Lucha, hay una cosa que es bien importante. Cuando hablamos de libertad, muchas veces hablamos de libertad solo en referencia a nosotros mismos. Es decir, yo voy a actuar libremente, voy a ejercer mi voluntad, ¿verdad?, voy a hacer uso de mi libre albedrío, pero se nos olvida que nuestra libertad termina donde empieza el derecho del otro. O sea, yo no puedo, realmente yo no soy libre, o no es una manera correcta de concebir la libertad cuando yo voy actuando, cuando voy realizando acciones que dañan a los demás, o sea, que terminan afectando a los demás, que al final yo, ¿verdad?, puedo decir, pues yo estoy bien, yo hago lo que yo quiero y no me importa lo que le pase a los demás, porque, y es un tema que yo he reflexionado mucho en los últimos meses, tal vez años, no somos islas, no somos islas. O sea, en la medida nosotros en que trabajamos
y pensamos y actuamos para poder aspirar a la felicidad, para poder ser felices, en esa misma medida también estamos obligados como a difundir esa felicidad a los demás. Pero cuando a veces nos portamos mal, cuando efectivamente nos salimos de las casillas, cuando somos iracundos, cuando pues no actuamos, digamos, de manera, me atrevo a decir, civilizada, le hacemos daño a la gente que estamos alrededor. Entonces uno va a decir, no, es que yo soy libre de decir lo que quiera. No, vamos a ver. Usted efectivamente pues tiene derecho a expresar lo que piensa, pero no es libre de decir lo que quiera. Si eso que usted va a decir va a dañar, va a afectar, va a herir a una persona que muchas veces, y ahí quiero llegar, uno la tiene cerca. Porque volvemos a una de las ideas como madre de este programa a lo largo ya de más de 10 años que hemos estado hablando aquí en La Hora de la Familia en Suyapa TV. Y es que en la intimidad del hogar muchas veces es donde peor nos portamos. En la intimidad del hogar donde muchas veces peor nos portamos. Y es importante que reflexionemos sobre eso. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Es decir, ¿qué debemos hacer? Y pongan atención, papá y mamá, si hace falta, yo les he dicho en otras ocasiones, tomen nota. ¿Qué cosas convendría hacer para que en la medida en que van creciendo nuestros hijos, o más adelante nuestros nietos, o la gente que nos pida ayuda, cómo aconsejarla? Para que efectivamente nuestros hijos vayan poseyendo, vayan conquistando una libertad, pero que sea responsable, no una libertad, no un libertinaje, como ha dicho Luchi, sino una libertad, digamos, en un marco de responsabilidad. Por ejemplo, Luchi, y le voy a pedir que usted desarrolle este tema. ¿Por qué es tan importante para crecer en libertad responsable ayudar a los hijos a desarrollar un sentido crítico ante la realidad? Creo que ese es el objetivo primordial, que nuestros hijos tengan un pensamiento crítico. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, de no actuar de manera, ¿verdad?, sin pensar, de manera espontánea, porque hoy en día es como que se halaga o se alaba la espontaneidad. Claro, sí. Todo lo que nosotros hacemos, decíamos al inicio, tiene un efecto, una consecuencia, para bien o para mal. Entonces los hijos, primero es que nuestros hijos tengan esa capacidad de distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y eso lo tenemos como muy claro. Pero nuestros hijos tienen que poder discernir, tienen que poder reflexionar. ¿Por qué me conviene a mí no meterle tiempo a las horas de estudio? ¿Por qué tengo que estudiar una semana antes para el examen y no atropelladamente la noche justo antes, ¿verdad?, de la prueba? ¿Por qué tengo yo que respetar a los demás? ¿Por qué conviene que todos respetemos las normas? ¿Por qué lo que está de moda no siempre es bueno? ¿Por qué aquello que resulta fácil, ¿verdad? No siempre es lo mejor, sí. No es lo mejor o lo correcto. Entonces, eso desde niños uno va. ¿Por qué conviene que yo atrase la gratificación, ¿verdad? Por decir claro, algo. Sí. ¿Por qué? Por eso los deportes también son tan buenos, porque nos enseñan valores, el esfuerzo, el sacrificio. Pues no puedo salir la noche antes, ¿verdad?, porque tengo un torneo, un partido al día siguiente. Es decir, es el poder entender por qué hago las cosas y por qué lo que yo elijo es lo que más conviene, lo mejor, lo bueno, ¿verdad? Lo más bello. Es que está como muy concatenado el hecho de saber tomar decisiones. Pero eso es enseñarles a pensar, entonces. Sin lugar a duda. O sea, por eso le decía yo al inicio, el por qué. Porque a veces sí, hay como una pereza mental, Roger. O sea, lo hago porque todo el mundo lo hace. Lo hago porque está de moda. Lo hago porque me resulta fácil. Sí, pero dentro de 3 años te pasará factura. O sea, he visto muchachos que hasta dicen, no, yo me meto a estudiar esto porque es una carrera fácil. Sí, pero te das cuenta que tal vez no es una carrera donde hay mucha empleabilidad. O tantas cosas, Roger, que veo los jóvenes que dicen, no, yo no quiero estudiar porque gano más plata en este negocio. Sí, pero estás pensando tú, ¿verdad?, que dentro de 4 o 5 años las circunstancias no van a ser las mismas, o que luego tendrás una familia que mantener. Es decir, por eso es tan importante, Roger, el escuchar a nuestros hijos. A veces los papás somos
muy tajantes. Sí, Tienes sí. que hacerlo porque lo digo yo, o porque así es la vida, o porque así son las cosas. ¿Pero por qué? Y desde niño, cuando un niño dice, no, yo no quiero, qué sé yo, no quiero ir donde la abuela, pero ¿cómo así? Además, si el papá no tiene sentido crítico, que no espere que el hijo lo vaya a tener. Claro, pero tenemos que fomentar ese diálogo. A veces siento que los niños, y sobre todo en la adolescencia, vivimos en monólogo, Roger. Sí, porque totalmente. somos ¿verdad? Un tarará y no paramos, y es que, ¿verdad? Pero no dejamos que el hijo, y ahí hay un gran o sea, los hijos se enriquecen. No es que vamos a estar de un tú a tú, ¿verdad? O de un dime que te diré, no. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué piensas que eso vale la pena? Luchi, lo que pasa es que a veces olvidamos de que todos tenemos cosas que aprender de los demás. Y muchas veces esos demás son los hijos. Pero uno piensa que como uno los crió, los bañó, los alimentó, se nos olvida como que son personas aparte que tienen como su propio marco de pensamiento, que son seres independientes, que no son un apéndice nuestro. Yo creo que ahí entonces muchas veces lo que sucede entonces, y ahí no les enseñamos a tener sentido crítico, porque simple y sencillamente no los escuchamos o invalidamos lo que dicen, es que vos no sabes nada de la vida. Ah, ya verás cuando tenga... A mí una vez un hijo, recuerdo, mi hijo mayor, ¿verdad? Cuando estaba en la adolescencia, me dijo, pa, es que estamos en otras circunstancias. Es que vos no podés comparar tu crianza con la mía porque la historia ha cambiado. O sea, estamos en otro contexto, en otro momento de la historia. Y es de esas ocasiones en las cuales dice uno, Dios habló, o sea, porque realmente a mí me sirvió mucho a pensar, digo, claro, yo no puedo pretender de que mi hijo actúe exactamente igual cuando tiene 18 o 19 que cuando yo tenía 18 y 19, porque han pasado más de 40 años. Y entonces definitivamente la coyuntura, incluso el clima social es distinto. Entonces yo creo que ahí es importante tomarlo en cuenta. La otra cosa, que este es otro tema que creo que es esencial que los papás lo entendamos, porque tenemos que ayudarles a los hijos, es que sobre todo a ciertas edades los hijos dan también respuestas tajantes o responden sin pensar. Ahora además que estamos en una época en la cual todo el mundo quiere opinar de todo, aunque no sepa absolutamente nada del tema. Hay una especie de opinionitis aguda, porque la gente habla hasta de lo que no sabe, pero opina, ¿no? Entonces, y quiere que se oiga su voz, aunque lo que diga sean cosas que no tienen ningún fundamento. Justamente hay que, creo que, y es esencial, enseñarle a los hijos a fundamentar sus opiniones y sus afirmaciones. Y creo que, y eso es algo también que se va desarrollando y puede ser cuando nos sentamos a la mesa a hablar de cosas, ¿verdad? Porque hoy en día, como dice Roger, además los jóvenes tienen opinión. A veces nos parece que están muy pequeños o que no saben suficiente del tema, pero ahí es donde tenemos que como alar del hilo, ¿verdad? Y decirle, a ver, pero ¿y cuál es tu fuente? Porque también yo siento que hoy en día los jóvenes, sus fuentes son TikTok, Instagram. Y bueno, habrán unas muy buenas, pero también hacerles ver, ¿sabes? No porque te apareció en TikTok es la verdad. Absolutamente no. O verdad, pero sin pelear, porque yo creo que ese es un gran problema que tenemos. No tenemos paciencia. A veces también no les damos confianza a los hijos. Y eso es fundamental, es sentir que son sujetos de confianza para poder desarrollar esa libertad personal. Sin duda, Nosotros Luchi. les decimos a los hijos, tú puedes confiar en mí, pero no les hacemos ver, yo confío en ti. Entonces, ¿verdad? Tener estas discusiones sanas, que no sean acaloradas, que no terminen en pleito, que no sean susceptibles, pero decirle, mira, me interesa, me parece que tu posición es un poco extrema, ¿por qué piensas así? ¿De dónde sacas? ¿Verdad? ¿De dónde lo has oído? Dime por qué piensas eso. Convénceme. Es un buen ejercicio. Un buen debate sano, Roger, nos puede llevar muy lejos. Sí, porque a veces, por ejemplo, los padres dicen, es que no tengo temas, es decir, mi hijo vive en su mundo, yo en el mío, yo paso lleno de trabajo, tengo tantas preocupaciones y él realmente no hay temas que compartamos. Porque no lo buscamos, porque efectivamente si hay temas, hay cosas de los acontecimientos sociales o en fin, ¿no? Por ejemplo, yo he sido muy partidario de ver cine en familia, ¿verdad? O de comentar alguna película que hayamos ido a ver al cine o que la ha visto y que esté entusiasmado porque le gustó, o la letra de una canción.
Entonces sí hay temas. Por supuesto, con los hijos siempre hay temas de los que hablar. Y podemos tomar cosas que para ellos son el día a día. Claro. Uno puede decir, mira, esa serie que estás viendo, en lugar de decir qué horror, me parece una basura, qué pérdida de tiempo, te veo todo el día ahí conectado, ¿verdad? No decir, mira, pero ¿qué es lo que te gusta? Y no piensas que, ¿verdad? Por aquí es un poco como que hipersexualizada, o no te parece que es un poco machista, o no, no sé. Pero ir haciéndoles reflexionar. A mí, convénceme de por qué tengo yo que escuchar, qué sé yo, a Bad Bunny. No es el hecho de que al final nos van a convencer, pero es el hecho de que les vamos fomentando el que ellos mismos luego caigan en cuenta, sabes que la verdad es que no Sí, tengo razones. Sí, que al final terminarán diciendo, mira, tenía razón. Y luego los papás no vamos a asumir una actitud de triunfo. O sea, es que si te lo he dicho durante años, no, o sea, uno pues se queda callado y dice, bueno, qué bien, vamos avanzando porque le vamos enseñando a tener su propia opinión y a tener sentido crítico y además a no juzgar precipitadamente, que esa es otra de las cosas que creo que tiene que ver con lo anterior. Otra cosa para que, como decía yo al principio, uno ejerce su libertad, pero no la ejerce en solitario. Lo que uno hace afecta a otras personas. Y por eso creo que algo que ayuda mucho para que un hijo pueda crecer con una libertad responsable, debemos los padres poner los medios para enseñarles a respetar a las personas y a sus opiniones. O sea, y ahí, ojo, papá y mamá, la ejemplaridad es fundamental. Si nos oyen a nosotros con una especie de lengua de machete, yo soy lanchano, pongo estos ejemplos a veces, ¿no? De ejemplo de machete, o sea, que tajantes como espadas, de venir tajante, ¿no? De una sola tajada, ¿no? Pues copiarán esas conductas. Y yo creo que enseñarles a matizar, ¿verdad? Y a respetar a las personas y sus opiniones es esencial. Yo creo que dos cosas fundamentales. Uno, sobre todo nosotros que estamos viendo que vivimos en una sociedad sumamente polarizada. Sí. Polarizada porque estamos entre dos extremos que nadie quiere ceder, nadie quiere, ¿verdad? Ni siquiera aceptar posturas, ideas o valores de parte del otro, sino que es blanco y negro. Entonces, uno, como decía Roger, dar el ejemplo, decir, mira, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Con lo que dijo esta persona, pero por lo menos veo que pues, es muy apasionado en ese tema o que, ¿verdad? Lleva años, qué sé yo. Siempre podemos encontrar algo positivo o decir, bueno, ¿verdad? No comulgo con esta idea, pero vivimos en un país donde pues, somos distintos, podemos todos tener mientras no, ¿verdad? No afecte a los demás. Y creo que lo segundo es que aprendan a poner límites sin insultar a nadie. Totalmente. Es decir, uno puede decir, mira, lo siento, pero esta conversación creo que nos va a llevar a un pleito. Entonces, mejor la cortamos, ¿verdad? Por lo sano. Que nuestros hijos se puedan parar frente a otros. Porque hoy en día hay mucha agresividad, hay mucho ataque, hay mucha ofensa de todo tipo. Nuestra religión está siendo atacada constantemente a nivel global. Entonces, que nuestros hijos no se amainen, no se acobarden, porque tenemos que también ser valientes, Roger. Si todos nos acobardamos, perdemos la lucha. Entonces, de decir, mira, te agradezco, ¿verdad? Que me lo hayas dicho, pero no lo comparto y no pasa nada. Pues tú tienes tus ideas, yo tengo las mías, yo tengo mis principios, o yo pues fui creado con estas ideas, o tengo mis pensamientos. Pero la vez pasada miraba a un padre con una hija discutiendo y la hija le dijo, mira papá, no tengo que pensar igual que tú, no tengo, pero tampoco tenemos por qué pelearnos por eso. Claro, y eso me parece, ¿verdad? Muy maduro, muy valiente. Eso también tenemos que enseñarle a los hijos, porque hoy en día se puede terminar en golpes, Roger. Hay mucha violencia, todos estamos a flor de piel, no aguantamos nada. Y si la gente no piensa como nosotros, pues ya nos sulfuramos. Y ahí cabal, o sea, una persona que se sulfura, para usar, ¿verdad?, el verbo que usó Lucci, es una persona que pierde su libertad. Ser libre implica tener autocontrol, tener autodominio. No pueden mandar las vísceras, tiene que mandar el cerebro, la conducta humana. Pero además, y para ir cerrando, ya nos quedan ya unos segundos,
tomar en cuenta lo siguiente. Todo esto se puede hacer si en la familia, los padres, porque al final somos los que un poco, no un poco, pues somos los que de alguna manera definimos la dinámica familiar, ¿no? Tenemos que facilitar, que proveer esos tiempos y esos espacios para que estas conversaciones se den, Luchi. Porque si realmente nosotros no somos capaces de generar, ¿verdad?, esas oportunidades de intercambiar opiniones, de hablar serenamente, de ayudarle a pensar a los hijos, a tener criterio propio, a no ser carretas, a saber tener control de sus emociones, eso solo se logra si hay un diálogo, ¿verdad? Si hay esos momentos en la mesa, en la sala, en una salida, a veces incluso en el carro cuando se va a hacer un mandado. No permitir como que nos encerremos, ¿verdad? O el papá inmediatamente pone las noticias y ahí nadie habla porque es que tengo que escuchar, ¿no? Para saber cómo está el panorama político nacional. Sino, efectivamente, así, porque una de las cosas para poder aprender a ser libre es saber escuchar también. Pero los primeros que tenemos que saber escuchar somos nosotros los padres. Y solamente para recordarles que esta es una de las grandes diferencias que probablemente tuvimos con nuestros padres. Totalmente. Donde ahí sí no había una apertura muchas veces. Entonces aprovechemos esa apertura, aprovechemos ese acercamiento que tenemos nosotros con nuestros hijos para ir de verdad fomentando esas buenas conversaciones. Que eso es, creo, algo positivo que ha ido sucediendo. Han pasado cosas que no son tan positivas en las dinámicas familiares, pero una cosa buena es que los hijos se sienten como más empoderados para para manifestar sus opiniones, y eso definitivamente los padres tenemos que aprovecharlo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. De nuestra parte es todo por hoy. Ya nos veremos sin falta. Espero que pronto en otra hora de la familia.